Hola a todos, estoy encantado de estar de nuevo aquí en este Festival de Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Siempre es un placer volver a esta actividad. Yo creo que es un festival que he visto nacer, que he visto crecer y que, bueno, pues voy viendo cómo se consolida y se convierte en una referencia fundamental en el mundo del cómic y en este caso también en un altavoz pues para poder presentar, como va a ser mi caso, una novedad editorial que espero sea del interés de los oyentes. Soy Antonio Altarriba, guionista de cómic, también crítico, teórico, divulgador, y estoy muy vinculado con una revista que se llama Neuróptica, estudios sobre el cómic, que en estos momentos dirige Julio Gracia. Es la segunda época de una publicación que yo dirigí ya en los años 80 y en este caso me encargo yo de presentar este tercer número, ya es el tercer número de la segunda época. Dentro de poco la segunda época superará los 5 números que tuvo la primera época y está especialmente dedicado este número a las influencias, cruces, intercambios entre el mundo de la creación de cómic franco-belga y el mundo ibérico, del mundo hispano, de manera más general. No solamente la península ibérica, sino también todo Sudamérica. Bueno, seguramente los que sean menos jóvenes recordarán hasta qué punto el cómic francófono tuvo una importancia decisiva en la renovación y en la creación de un nuevo ámbito dentro del mundo del cómic. Podríamos decir que los autores franceses, sobre todo de finales de los 60 y principios de los años 70 del siglo pasado, nos ayudaron a salir del cómic como un medio fundamentalmente infantil, que era como se consideraba hasta entonces. Hasta aquellos tiempos, hasta esos años 60, incluso bien entrados los 70, pues nosotros al cómic lo llamábamos TVO y bueno, pues eran publicaciones de interés, pero que tenían como fundamental pretensión, y lo lograban con mucho acierto, entretener, divertir, presentar un cuadro más o menos humorístico de nuestra sociedad o llevarnos por los paisajes exóticos de la aventura con aquellos títulos míticos como eran, pues por ejemplo, el Capitán Trueno, como eran, por ejemplo, el Jabato, el Cachorro, el Guerrero del Antifaz, en los cuadernillos de aventuras, o el Pulgarcito, el Tebeo, el DDT, el Tío Vivo, dentro de las publicaciones humorísticas. Es decir, que yo diría que nos hemos hecho adultos en el mundo del cómic agarrados de dos manos. Una mano es, sin ninguna duda, el underground norteamericano, que también empezó a llegarnos aquí a España en esas fechas del tardofranquismo, cuando ya la censura de la dictadura se debilitaba un poco y quedaban unas ciertas rendijas por las que se infiltraban nuevos productos, y la otra mano es indudablemente el mundo francófono. No solamente existían ya en aquellos tiempos clásicos que todavía hoy recordamos y son una referencia fundamental, como son Asterix, como son Tintín, por ejemplo, como son Spirou, como son Lucky Luke, como son los Luke, Blake and Mortimer,
títulos que todavía prosiguen con bastante éxito en el mercado francófono, sino que empezaron a aparecer nuevos autores, una nueva generación que realmente nos dejó a los que en aquel momento éramos adolescentes o jóvenes, pues francamente boquiabiertos. Es la época en la que vimos aparecer figuras de la trascendencia de Moebius. No podemos olvidar que la cátedra en la que se apoya el festival de cómic de Santa Cruz lleva por nombre Cátedra Moebius y es un homenaje y un tributo a este gran autor, pero además de Moebius había también pues grandes figuras en aquel momento que aún existen, como Tardí, como Bilal, como Loisel. Eran realmente unos momentos en los que el mundo de la viñeta se abría a unos contenidos mucho más elaborados gráficamente y también narrativamente. Hoy en día, aunque no sean conscientes de ellos, los jóvenes autores son herederos de aquella gran sacudida, de aquella gran revolución que se fraguó en aquellos años. Pues bien, este número de Neuróptica, este tercer número de Neuróptica, está dedicado a analizar por distintas vías cómo fueron estas influencias, cómo se han mantenido a lo largo del tiempo y cómo pues todavía hoy en día nos siguen afectando, ¿no? Este número 3 de Neuróptica está coordinado, este monográfico está coordinado por dos expertos y profesores, uno o una de ellas dentro de la Academia y de la Universidad francesa, Viviana Lary, muy conocida en el mundo hispano, puesto que es la hispanista que sin duda ha contribuido más claramente a dar a conocer el cómic español en Francia, y por la parte española también a uno de los críticos que es una figura relevante en nuestro panorama de la crítica y de la divulgación, que es Jesús Jiménez Barea, profesor en la Universidad de Sevilla. Ellos dos son los que se han encargado de estos números y de este número, perdón, y allí en este número los que se quieran acercar ya a él, el número ya está disponible online y como suele ser habitual, dentro de unas semanas haremos una edición en papel para aquellos que quieran seguir la colección en su forma material, ¿no? Y concreta, no simplemente en el PDF. Hay 4 artículos que me parecen esenciales y que van desde lo más general hacia lo más particular. Por ejemplo, pues tenemos, esto lo estoy mirando aquí, un artículo de Cristina Álvarez, por ejemplo, que nos habla de las figuras de los huérfanos, el mundo de la orfandad y del mundo, digamos, sobre todo de la memoria histórica y de la vida española en la producción francesa. Francia es nuestro país vecino y lo reconozcamos o no, siempre ha seguido muy atentamente nuestras vicisitudes y nuestros logros y también nuestros sufrimientos como país. No cabe duda de que, por ejemplo, la guerra civil y el franquismo
marcaron el siglo XX, y si hubo un país que adhirió y apoyó las reivindicaciones de aquellos que ya en aquellos años luchábamos por las libertades, ese país fue Francia. Entonces, en este artículo que menciono, se comentan cómo, pues, a través de algunas de las nuevas adaptaciones de Spirou, o en algunos de los cómics de Bruno Lot, se recoge la memoria histórica de este país y se presenta al público francófono algunos de los episodios más importantes de nuestra historia. Luego también, dentro de un ámbito más general, tenemos un artículo bastante exhaustivo en el que se nos habla de cómo, bueno, en esos se fue forjando ese espíritu de transformación en Francia, que luego acabó afectándonos, yo diría casi infectándonos, ¿no?, de ese virus de la mejora y de ese empeño de convertir esos tebeítos que al principio no dábamos importancia en el soporte de lo que hoy consideramos como noveno arte, un arte que cada vez más empieza a estar reconocido en todo el mundo. En este sentido, hay que reconocer, como insiste en este artículo, la importancia de una revista, de la revista Pilot, que creada a finales de los años 50, a lo largo de los años 60 se puso como objetivo ir creciendo con los autores. En lugar de lo que hacíamos nosotros aquí en España, que era, bueno, pues tener unas revistas que se prolongaron durante años y años. Estoy pensando en el TVO, estoy pensando en el Pulgarcito, revistas humorísticas de calidad, pero destinadas a un público eminentemente infantil, y que siempre se mantuvieron en esa franja de edad durante los 60, 70 años que duró su existencia. Al contrario de estas revistas, Pilote tenía como subtítulo la revista que crece con sus lectores. Es decir, quería que los que se habían acercado a finales de los 50 y principios de los 60 con pantalón corto y con unos ojos infantiles al mundo de las viñetas, pues siguieran creciendo con la revista debajo del brazo, y que fueran encontrando siempre en esta revista los contenidos que, por sus exigencias intelectuales, por su maduración, pues les iba pidiendo cada vez más el cuerpo. Y ese, digamos, espíritu de ir creciendo, de ir mejorando, de ir ofertando contenidos cada vez más adultos, cada vez más maduros, de narraciones un poquitín más complejas, un poquitín más densas, de dibujos más trabajados, de escenografías más fantasiosas o más documentadas, fueron el germen del que surgió pues bueno, el cómic tal y como hoy lo conocemos. No solamente tenemos estos artículos, tenemos también algún otro artículo en la revista que nos habla ya de la influencia concreta que las autoras que desde Francia realizan en la actualidad pues obras de carácter autobiográfico, en las que cuentan experiencias vitales, ¿no? Pues se han visto cómo han sido leídas con atención por las autoras españolas y les han influido. De tal manera que incluso se insiste claramente en ver cómo jóvenes autoras como Ana Peñas
que seguramente todos los lectores conocerán, sobre todo por el libro que mereció el Premio Nacional, Todas estamos bien, pues vemos cómo se analizan algunas de las influencias que han tenido en estas cosas. En cualquier caso, y ya no me quiero extender mucho más porque prefiero que el público vea y se acerque a este número y lea con atención los distintos artículos para tener un primer acercamiento de cómo han sido esos intercambios constantes de temáticas, de estilos entre estos dos mercados, el mercado hispanohablante, por decirlo así, y el mercado francófono, pues van a encontrar en Neuróptica, en el número 3 de Neuróptica, una importante introducción. Es más, el libro termina con un estudio bastante exhaustivo sobre las influencias del cómic francófono en uno de nuestros autores más importantes y que trabaja para el mercado francés, como es José Luis Munuera. No nos olvidemos de que las relaciones y los intercambios entre estos dos mercados, entre estos dos países, entre estas dos culturas de las viñetas es extraordinariamente ágil, y más allá del hecho de que desde el punto de vista económico y mercantil el cómic americano y el manga japonés sigan teniendo un peso mayoritario entre nuestro público, seguramente podríamos decir que el cómic francófono ha tenido mucha más influencia o tanta o mayor influencia que el cómic norteamericano y el cómic japonés en nuestros autores. Hoy en día tenemos un puñado importante de autores. He hablado de José Luis Munuera hace un momento, que son muy conocidos en el mercado francés, que son auténticas figuras. No hay más que pensar en Pellejero, en Díaz Canales, en Guarnido, en Pedro Porcel, en Oms. La lista podría ser larguísima. Si no recuerdo mal, en uno de los últimos balances que se hicieron del mercado francés, hasta 56 autores españoles habían publicado dentro del mercado francófono. Nosotros, por nuestra parte, también acogemos y traducimos con bastante asiduidad los títulos más importantes del mercado francófono. Y no cabe duda de que uno de los modelos y de los referentes de todo festival, incluido este festival de Santa Cruz de Tenerife, es el modelo de Angulema. Angulema es el festival más importante de cómics de toda Europa y, de alguna manera, todos los demás festivales que han ido proliferando en España y en otras zonas de Europa han seguido, han copiado, se han inspirado en los modelos, en las iniciativas, en las fórmulas utilizadas por este festival. Ojalá nosotros no tardemos mucho en también alcanzar el peso cultural que tiene la bande dessinée, como la llaman los franceses, el cómic en nuestra cultura, y no me cabe duda de que una cátedra de cómic como la Cátedra Moebius y un festival tan extenso, tan intenso, tan variado, que abre las puertas a tantos críticos, estudiosos y autores para dar a conocer y hacer avanzar el mundo del cómic, pues lograrán que nos pongamos
más tarde o más temprano, si no a la par, porque al fin y al cabo somos dos países diferentes, pero que podamos mirar a nuestros vecinos franceses con un poco menos de envidia, como les miramos ahora, mirarles un poquitín más de cara a cara y comprobar que las influencias no solamente vienen desde Francia hacia España, sino como está ocurriendo cada vez más, también desde España hasta Francia, y que ese mensaje sea enriquecedor. Ese es el contenido de Neuróptica número 3, ese es el espíritu de Neuróptica número 3 y es lo que esperamos aportar un granito de arena más en esa colaboración, en ese intercambio enriquecedor entre ambos países para que se produzca esa sinergia que nos lleve a ser un poquitín mejores, un poquitín más exigentes y un poquitín más reconocidos culturalmente. Y por mi parte, nada más, animaros a echar un vistazo a la revista. Yo estoy seguro que tanto desde una perspectiva general como en los estudios ya más específicos a los que he hecho mención, los más curiosos y los más aficionados al mundo del cómic encontrarán datos y conocimientos que les descubrirán líneas de influencia. El libro está, yo creo, en la revista Neurótica está maquetada de una manera muy atractiva y pienso que además de resultar instructiva, le resulte pues agradable, amena de leer y bueno, pues aprendamos todos un poquitín más de este inmenso mundo de las niñas.